Esta es la presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta, lo paga la casta, casta. Me empiezo a dar cuenta el truco del himno del Club de la Casta, pero bueno, se los cuento otro día. Vamos a darle la bienvenida al Club de la Casta con este carnet a Marcelo Struminger. Ahora me va a decir si lo pronuncié bien. Es jefe del servicio de la unidad coronaria, en realidad, del Hospital Santoyani, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí está su número de socio, 44.656.734. Mucha cantidad de socios tiene el Club de la Casta, fundado en el 2023. Lo voy a saludar, acompáñeme. Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Y además, largo viaje para viernes por la noche, No, aquí a todo QR. muy bien. Muchas gracias por todo eso. Muy bien, sí. Bueno, Marcelo, nos llamó mucho la atención una declaración tuya en las últimas horas. Tiene que ver con la restitución del impuesto a las ganancias. Evidentemente, algunos salarios de personal médico van a estar nuevamente alcanzados por eso. Pero a partir de eso vos contraste otra historia. Vos dijiste, bueno, pero cuidado porque hay una enorme cantidad de vacancias, es decir, de lugares no ocupados en el sistema de salud, y aquellos que van a tener que ir a hacer horas extras para cubrir, ya la cuenta se le empieza a complicar. Es decir, por un lado está el tema de ganancias, pero por otro lado es qué es lo que está pasando en el sistema de salud público. Bueno, una cosita, una aclaración Sí. necesaria, digamos, ¿de qué lugar estoy hablando? Claro, sí, soy médico en un hospital público, pero también soy sindicalista, médico, represento a la Asociación de Médicos Municipales en el rol de secretario gremial adjunto. Entonces, de ahí que uno tiene una perspectiva que va un poquitito más allá del propio lugar de trabajo, en donde pasa exactamente lo mismo que en todos los efectores de salud, inclusive privados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias. Entonces, este es un punto, bueno, y es tan cierto que no están cubiertas las vacantes, que toda esta historia de falta de cobertura de las guardias ya tiene varios años y cada vez se agrava más. De hecho, hay servicios de pediatría que no logran cubrirse. Pero no solamente no están cubiertos los servicios actuales, no se van a cubrir los servicios a futuro. ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso? Porque no se están cubriendo las vacantes de residencias. Entonces, la residencia es el sistema formativo de los médicos, un sistema por el cual los colegas se desesperaban por ingresar porque es sin duda el mejor sistema formativo que hay para un profesional. O sea, no se están formando. No quieren no están decidiendo. Hay especialidades donde no quieren formarse. ¿Y por qué? Porque no les resulta redituable, porque medicina es una de las es la carrera más larga universitaria. Uno tarda entre 7 y 8 años en recibirse o en terminar la carrera, hacer el internado rotatorio y después te esperan 4 años de residencia, que es una formación intensiva, extenuante, con una jornada laboral muy intensa, con exclusividad en el trabajo, porque no podés tener otros trabajos, y con guardias obligatorias. Entonces, realmente, si el rédito al final es que tenés 28 años y tu primer salario real como médico en la profesión, porque después pudiste hacer alguna changa, o fuiste parte de un proyecto familiar donde te mantuvieron tus padres y en realidad deterioraste la economía de la familia pensando que después había un futuro. Y después de eso, todo ese esfuerzo, estás cobrando 1.200.000 pesos, te quedan 900.000 de bolsillo, o un poquitito menos con los descuentos, y entonces sos pobre, porque estás en la línea de pobreza. Y si no estás en la línea de pobreza, sos un vulnerable, no pobre, pero estás ahí. Porque Marcelo, para llegar a clase media te falta todavía un montón. Y Marcelo, ¿eso pasa más frecuentemente en qué tipo de especializaciones? En pediatría está ocurriendo, que eso a lo mejor es un poquito más difícil de explicar, pero sobre todo en aquellas especialidades donde tu dedicación te va a obligar a estar de guardia o estar en un trabajo extenuante y muy estresante, como las terapias intensivas, las neonatologías, claro. Y aparte tu única posibilidad de trabajo es seguir haciendo guardia de terapia, porque siendo terapista, ¿dónde vas a ir? A un consultorio a hacer terapia intensiva, no existe tal cosa. Pero bueno, haciendo un poquitito de historia y vinculando con las ganancias, esto se marcó mucho durante la pandemia. Entonces, durante la pandemia, se asustó la sociedad, se asustó la política y querían médicos. Y entonces que venga donde sea. Nacionales, extranjeros, matriculados, no matriculados, bombero quemado, soldados húngaros, lo que fuera, a trabajar. Y a trabajar entonces te eximimos de ganancias. Porque si no, estás trabajando y perdés plata. Claro. Porque la paradoja de esto
es que uno tiene un trabajo fijo que no está muy bien remunerado. Cuando uno va adquiriendo antigüedad, va entrando en la categoría para tributar ganancias, pero no en el ingreso. Pero después, gran parte del trabajo está cubierto por guardias extras. ¿Y por qué porque no son extras de que no hagas horas extras y entonces no pagas ganancias. Nosotros no podemos no hacer horas extras porque nos impone. ¿Por qué no? Porque es la obligación laboral. Porque si no haces guardias extras te echan. Es muy difícil. Y yo te agradezco estos minutos para explicar cómo trabajan los médicos, porque si no desde afuera, cualquiera, y lo veo en los medios, sí. ¿Y de qué se quejan? Que si yo pago ganancias, vos pagás ganancias. Bueno, mira, yo pago ganancias, pero no porque encontré un yeite de vender patitos esos chinos que se ponen en la cabeza y pegué una buena. Yo me rompí el traste hasta los 28 años para llegar a esto, con una expectativa de que iba a tener un salario razonable para la expectativa social, que significa ser un egresado universitario con formación intensiva en la carrera más larga, después de haber atravesado una formación cruel como es la residencia, extenuante, agotadora, que después se ve con satisfacción, pero en el momento es muy duro enfrentarla. Y pues tengo que hacer guardias extras porque en el sistema de guardia no puede haber una guardia vacía. Claro. Si estoy yo y me quiero ir de vacaciones, tengo que poner a alguien en mi lugar, porque si no, no me otorgan las vacaciones. Y aparte hay gente, yo tengo derecho a licencia ordinaria. Claro, un hospital no puede cerrar, o una guardia no puede cerrar. No cierra por porque vacaciones, no cierra por laboral. feriado, Claro. tal cual. Claro. De hecho, vos fijate que hasta en los paros se mantienen los sistemas de guardia, nunca se detiene. Entonces, tengo las licencias ordinarias, tengo licencias extraordinarias. Los médicos son una población muy vulnerable para la enfermedad. Y aparte, enfermedades que pueden ser menores, como una lumbalgia, para un médico que se sube a la ambulancia, es un limitante que no le permite trabajar, porque probablemente se haya roto la columna arriba de la ambulancia. Entonces estamos llenos de guardias. El 25% de las guardias en el sistema público se cubren por guardias extras, porque aparte, cuando se produce una vacante, no se cubre en lo inmediato. Hay un proceso concursal que lleva un tiempo y después hay que asumir el cargo. Pero es muy complejo el trabajo de un médico y la forma de organización de un hospital. Entonces en la pandemia nos sacaron el impuesto a las ganancias porque había pánico y bueno, necesitamos que trabajen, pero si yo trabajo pierdo plata, bueno, te saco el impuesto a la ganancia, vamos, durante 2 años. Pero después se calmó la sociedad, no hubo más miedo, no nos reconocieron nada, no nos pagaron más, es más, nos pagaron menos después de eso, no nos mejoraron ninguna condición de trabajo, nos mandaron de vuelta, porque en la pandemia tampoco nos cuidaron después, porque al principio no nos pudieron cuidar porque ni siquiera estaban los elementos para nuestra autoprotección, y después de todo esto te sacan impuesto a la ganancia, pero ya había menos médicos queriendo hacer guardias y había un montón de médicos quemados que habían renunciado a sus trabajos. Y entonces ahí, ya en el año 2022, el diputado Goyán, médico, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, encuentra junto con la gestión que venía haciendo con representante de nuestro sindicato y con su asesor, que es un médico del Hospital Pena, el doctor Nelson Donato, encontró que esto tenía que solucionarse. ¿Por qué? Porque no estaban cubiertas las guardias, entonces enfrentábamos un serio problema sanitario. Y entonces decide enviar un proyecto de ley en donde se eximiera del impuesto a las ganancias a las guardias que se hicieran en zonas desfavorables. Hablamos de esos lugares de provincia donde para conseguir un médico hay que hacer una gestión, hay que invitarlo, hay que tratar de ofrecer una casa, y lo tenés de guardia todo el día, porque no está de guardia activa, pero está de guardia pasiva, porque cualquier cosa que pasa tiene que ir corriendo al hospital, sea cuando sea. Entonces esas guardias no se cubrían. Y para los otros tipos de guardia, que esas guardias que excedan el horario laboral habitual no tributaron. Fer Cerolini tiene pregunta, Marcelo. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué dice? No, me parece que seguir extendiéndose con el tema de ganancias es muy abierto el tema, porque también puede haber médicos rurales, profesores o maestros rurales que están en zonas desfavorables que también merecerían esto, y gente que maneja camiones que te puede decir que hasta arriesga su vida, también podría decir, che, yo estoy arriba de una cosa todos los días. Cada uno podrá contar su profesión como teniendo derecho a decir que merece que no se lo cobren, como intentan ahora los jueces por otro lado. Cada uno, digamos, cuando un impuesto está viciado de origen, todos van a tratar de explicar algo distinto, ¿no?
Mi pregunta tiene que ver con algo que me comentó hace poco, no voy a dar nombre, por supuesto, un médico amigo del Pirovano. Este retraso que está pasando con esta desatención del sistema de salud, que empiezan a dar cada vez más, si tienen que pedirse un turno aún en el sistema público, es muy retrasado. Me dijeron que hay algunos temas relacionados, por ejemplo, con el tema del cáncer. Usted es cardiólogo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si en el área de cardiología también puede haber algo que, si usted lo dilata mucho, la gente entra en riesgo. Seguramente sí. Pero concretamente de algunos cánceres que van muy rápido, que si no te atienden rápido, partiste. Digamos, Sí. que ya no es una cuestión, ay, tengo que esperar un poco más. ¿Está más en riesgo la vida de la gente hoy que hace 6 meses? Sí, pero si me permite, sobre lo que dijo anteriormente, Sí. que es absolutamente cierto, ya en el proyecto de ley, el diputado Goyán hacía esta aclaración. Una cosa es tener dificultades para cubrir determinados servicios. La otra es que las guardias estén vacías, porque cuando la guardia esté vacía y no hay eso nadie estamos para de acuerdo. atender, Sí, sí. O sea, eso no es la gente se obligatoria, muere. que eso es obligatorio de acuerdo. Eso sí. por Entonces, el diputado Goyán justamente aclara que demás otros gremios podrían interceder también algún reclamo de esta índole, Claro. pero que ese reclamo no era similar por la gravedad Porque era de esto, pertinente porque no en es este negarse caso. a trabajar, Claro. es negarse a trabajar gratis o negarse a trabajar poniendo plata. Porque Claro. si cuanto más guardias hago, menos me vas a pagar, hasta el punto donde prefiero no trabajar, en la medida en que pueda optar por eso. Claro. No, y además, Entonces, perdón, eso particularmente a mí me llama la atención que en la UBA, por ejemplo, la formación que tienen los docentes tienen que devolver a través de la etapa esta que es como residente, Sí. devuelven a la sociedad algo que las demás carreras no devuelven. Las Exactamente. demás carreras no devuelven nada. Exactamente. Es rarísimo entonces, eso. esta aclaración es que en base a esto, es que esta actividad tiene esta diferencia, porque no son solamente médicos, son enfermeras, son técnicos Claro. y son personal operativo de los hospitales. Entonces, el fin recaudatorio, y termino con esto, como se decía en esa sesión, y dijo el diputado Heller en la Comisión de Presupuesto cuando se analizaba esta ley, esto no es un problema fiscal, esto es un problema sanitario, es un problema de salud pública. Entonces, si en la pandemia sacamos el impuesto para que la gente no se muera, si en el año 2022 sacamos el impuesto para que la gente no se muera, me parece que podemos hacer Claro. igualarnos a todos. Pero si la legislatura, que votó esto por unanimidad, que entendió que esto era distinto, que esto era razonable, no con fines electoralistas, porque esto fue a mediados del 2022 que inició, termina en noviembre con la aprobación por unanimidad en diputados y en mayo por el 99,9% de los senadores. Entonces toda la política argentina entendió que esto era razonable, no puede no ser razonable ahora, porque el daño que se quiso evitar antes se está produciendo a partir de esta semana. Terminado esto, sí se pierden oportunidades terapéuticas por esto mismo, por el Perdón, desaliento. voy a Perdón. volver sobre la pregunta. La pregunta de Fer tiene que ver con si el deterioro del sistema de Sí, salud sí, por supuesto. hace más lento los turnos y eso Indudablemente. eventualmente le... Produzca por más supuesto. muertes Pero por supuesto, concretas, pero, digamos, ¿no? Mira, te mezclo todo de vuelta. Si yo en una guardia tengo que tener 2 cirujanos y por esta cuestión de que no quiero hacer guardias extraordinarias porque no aguanto más, no me da el lomo, no me da el cuerpo, no me da la cabeza y encima pierdo plata, queda un cirujano, ese paciente no se opera de urgencia. Pasa a la planta, por ejemplo. Por supuesto, si la urgencia es extrema, se opera. Pero si es selectivo, ya mejor no, porque operar con un solo cirujano no es conveniente, pasa a la planta. Y en la planta, el personal tampoco abunda. Y tenemos otras limitantes. Pasa a la planta que es para pasar a la habitación y esperar. Claro, la guardia es el sistema de urgencia, Claro. perdón, y me explico, y la planta son los médicos que van a diario, donde están los jefes de Claro. los distintos servicios. La guardia tiene muchas especialidades, pero atiende exclusivamente lo que debe ser atendido en ese momento. Lo que es postergable, por supuesto, pasa a la atención del día siguiente a través de los médicos de staff, digamos de otra forma. Entonces, en el staff también tenemos limitaciones de gente. Y también ahora tenemos un problema donde, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se quiere reformar el sistema y todo aquello que era el hospital, que era lo que estaba abocado a atender lo que llamamos nosotros de tercer nivel o de segundo nivel, que es aquello que no se puede resolver en un consultorio, aquello que es lo quirúrgico, aquello que es la alta complejidad, ahora están volcando o pretendiendo volcar toda la atención en consultorios externos, dando una satisfacción absolutamente falsa a la demanda, porque lo que a lo mejor se quiere hacer es que haya atención.
Y discúlpeme, un sistema, llame ya que te atiendo. Llama que te atiendo, llama que te atiendo. ¿Dónde te atiendo? ¿Dónde te tocó? Entonces salte a la Perinola y yo me venía a atender en Santoyani y salto para el Argerich. Esto es el sistema del teléfono 147. El sistema telefónico de turnos, ¿no? Que en vez de estar a cargo de operarios capacitados que entiendan la materia y sepan cuál es el lugar para llevar un paciente, llevan pacientes a cualquier lugar con tal de que sea rápido. Para dar una idea de falsa satisfacción de que está siendo atendido. De que está siendo atendido, pero el problema no es que te vean, el problema es que te atiendan. Y atenderte es una cuestión integral, donde vos tenés que interrogar, tenés que conocer, tenés que confiar en la palabra de tu colega, que es el que tenés más cerca, tenés que confiar en sus anotaciones de historia clínica y después lo tenés que curar. Y todo esto no es saltando pacientes de un lado para el otro con llamados telefónicos. Marcelo. Todo esto genera demora en la atención y pérdida de oportunidades terapéuticas, que era finalmente su pregunta. Una última pregunta. ¿Cuántas horas puede llegar a pasar un médico, una médica, un enfermero, un técnico de guardia de corrido? De guardia de corrido, obligatoriamente 24 horas en los sistemas. Y a veces después tiene que ir a un externo, si- a un consultorio o hacer planta. Si te relevan, Sí. te vas al consultorio a hacer planta. Si no te relevan, te quedás 48 horas, una locura. Pero ¿qué calidad de atención puede brindar una Pésima. persona en esa Pésima. condición? Cuanto más agotamiento, ya la guardia de 24 está en cuestión, porque a mayor agotamiento, un piloto, un chofer, Sí, claro, claro. empieza a tener mayor posibilidad de error. Claro. Imagínate después de 24 horas, si fueron guardias peleadas, guardias activas, tenés que estar más tiempo. Y no solamente estás más tiempo, lo que te pagan se lo lleva Sí, la claro, FIP. y ahí viene el tema de Y la perdiste las horas de laborales que tenías en tu otra actividad, o sea que perdés doblemente. Finalmente, a la guardia siguiente, es posible que ese médico y su familia se replanteen si vale la pena seguir trabajando en ese sistema o si renunciar y buscar cualquier actividad renuncia privada. y empeora la situación de otros y por otras supuesto. y el sistema. Pero vuelvo, Sí. no es que estamos vaticinando algo que somos adivinos, que tenemos... Sí. No, es lo que ya pasó. Está ¿Cómo pasando. no va? Si haces lo mismo, va a pasar lo mismo. ¿Cuántos Entonces, son los médicos, perdón, en total que hay en el país? En total, la verdad que si le digo, no lo tengo en este momento. No, por si tuvieran que exceptuarlos, digo, ¿qué volumen es? No, Grande. pero discúlpeme, volviendo al debate, esto tiene un impacto cero. ¿Por qué? Porque si me cargan con el impuesto a la ganancia, yo no voy a hacer la suplencia. Claro, entiendo. Si no hago la suplencia, no hay tributo. Entonces, dijo ahí Goyan y reafirmaba Heller, no pongamos el tributo porque el resultado de esto es cero. Claro. Porque aparte la masa de gente que tributa es escasa. Estamos hablando de personal profesional de guardia que exceda su horario habitual. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por Y nos escuchar. quedan picando una enorme cantidad de cosas A mí para también. seguir observando, me imagino. Gracias. Cargado. Gracias. Antes de ir a la mesa, una breve reflexión, porque uno podría pensar el Club de la Casta tiene que ver con personas de carne y hueso, con algún oficio, con alguna ocupación, en este caso trabajadores y trabajadoras de la salud. Lo que nos vamos dando cuenta de a poco, que la casta en este caso recae sobre todos los usuarios y usuarias del sistema de salud. En ese perjudicar el trabajo de quienes hoy nosotros le damos un carnet de bienvenida, tristemente, al Club de la Casta. Gracias, Marcelo, por No, haber a venido. ustedes. Muchas Acompáñenme a la mesa antes de irnos a la pausa.